Mi pareja me engañó. ¿Debería perdonarlo? Un recibo de hotel se le cayó del bolsillo cuando agarré su chaqueta. Rebeca, ¿puedo explicarlo? El Marriott del centro. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Habitación 412. Abrió la boca. Luego la cerró. Luego la abrió de nuevo como un pez, jadeando. No es lo que piensas. Entonces dime qué es, Connor. Se pasó las manos por el pelo. Ese tic nervioso que me había parecido entrañable durante 8 años de matrimonio. Ahora solo parecía patético. Me equivoqué. Me equivoqué muy feo, Becca. No es lo que piensas, pero me equivoqué. La cocina de repente se sentía demasiado pequeña. Las paredes se nos venían encima. Nuestras tazas de café de esta mañana todavía estaban en el fregadero, evidencia de la vida normal que habíamos compartido hacía apenas unas horas. ¿Quién? No importa quién. A mí sí me importa. Se encogió como si lo hubiera abofeteado. Melissa, de contabilidad. Por supuesto, era Melissa, la rubia que siempre se reía demasiado de sus chistes en las fiestas de la oficina. ¿Quién le había preguntado por sus planes de fin de semana con ojos grandes e interesados? ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Las palabras salieron en un susurro. 2 meses. Mientras yo planeaba nuestro viaje de aniversario a la región vinícola, mientras le decía a mi hermana lo afortunada que era de haber encontrado a mi persona, mientras dormía a su lado todas las noches, completamente ajena. Lo terminé, dijo rápidamente acercándose a mí. Hace 3 días lo terminé. No pude más. La culpa me estaba carcomiendo. Lo terminaste hace 3 días, pero estuviste en un hotel con ella el martes pasado. Fue cuando le dije que se había acabado. Me reuní con ella allí para terminarlo en persona. ¿Se lo debía? Me reí. Un sonido amargo que no parecía salir de mí. Le debías un cierre a ella, pero no pudiste darme honestidad a mí. Becca, por favor. Sé que no lo merezco, pero te lo ruego. No tires por la borda 8 años por mi estupidez. Haré lo que sea para arreglar esto. Lo miré a través de la isla de nuestra cocina. Este hombre que había prometido amarme y apreciarme en la enfermedad y en la salud. El mismo hombre que me había abrazado cuando mi padre murió. Que había pintado la habitación del bebé de azul cuando pensamos que tendríamos un niño. Que había llorado conmigo cuando perdimos al bebé a las 12 semanas. Terapia, dijo desesperadamente. Iré a terapia. Iremos a terapia de pareja. Dejaré mi trabajo si es necesario. Haré cualquier cosa. El recibo todavía estaba en mi mano. La prueba de su traición impresa en tinta negra nítida. Cargos por servicio de habitaciones. Tarifas de estacionamiento. El costo de destruir nuestro matrimonio detallado como una lista de compras. Necesito tiempo para pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, Connor. Ya no sé nada. Dio otro paso hacia mí, con los ojos rojos y suplicantes. ¿Puedo quedarme esta noche? Es decir, puedo dormir en el sofá. Simplemente no soporto la idea de dejarte sola con esto. Lo miré fijamente por un largo momento, tratando de encontrar al hombre del que me había enamorado en la universidad. El que me había propuesto matrimonio en la playa de Santa Mónica con arena en el pelo y lágrimas en los ojos. Una noche, dije finalmente. Y luego averiguamos qué sigue. Asintió frenéticamente, el alivio inundando sus facciones. Gracias. Gracias, Becca. Prometo que lo arreglaré. Pasaré el resto de mi vida arreglándolo. Pero mientras lo veía recoger sus cosas de nuestra habitación, moviéndolas a la habitación de invitados como un extraño en su propia casa, me pregunté si algunas cosas estaban demasiado rotas para arreglarse. El recibo todavía estaba apretado en mi mano, y me di cuenta de que lo había estado sosteniendo tan fuerte que mis uñas habían dejado marcas en mi palma. La cocina se sentía diferente ahora, manchada por la conversación que acabábamos de tener. Mañana tendría que despertar y decidir si el perdón era posible o si algunas traiciones cortaban demasiado profundo para sanar. No dormí esa noche. Los ronquidos de Connor llegaban desde la habitación de invitados mientras yo miraba al techo, reviviendo cada momento de los últimos 2 meses. Cada reunión tarde, cada despedida apresurada, cada vez que había llegado a casa oliendo ligeramente a perfume que no era el mío. Por la mañana había tomado una decisión. Necesitaba contárselo a alguien antes de perder la cabeza por completo. ¿El qué? La voz de mi hermana Julia se quebró al teléfono. 2 meses con Melissa de su oficina. Esa víbora. Nunca me gustó en la fiesta de Navidad. Se le pegaba mucho. Acerqué el teléfono a mi oído, agradecida por la ira inmediata de Julia en mi nombre. Dais que lo terminó. Quiere ir a terapia. ¿Qué quieres tú? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué quería yo? Quería volver a la semana pasada.
cuando mi mayor preocupación era si reservar la suite con vista al mar o al jardín para nuestro viaje de aniversario. No lo sé. Becca, cariño, sabes que te quiero. Pero por favor dime que no estás considerando seriamente quedarte con él. Antes de que pudiera responder, Connor apareció en el umbral de la cocina luciendo como si él tampoco hubiera dormido. Su cabello estaba revuelto en ángulos extraños y llevaba la vieja camiseta de la universidad que solo se ponía cuando estaba estresado. «Tengo que irme», le dije a Julia. «Llámame más tarde. Prométeme que me llamarás más tarde». Connor se sirvió café con manos temblorosas. ¿Era Julia? Ella merecía saberlo. Se encogió. ¿Qué dijo? ¿Qué crees que dijo? Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habíamos planeado vacaciones y discutido sobre tasas hipotecarias y debatido nombres de bebés que nunca usaríamos. Ahora se sentía como territorio neutral en una zona de guerra. Llamé al doctor Morrison, dijo Connor en voz baja. Puede vernos el jueves a las 2. El doctor Morrison era el terapeuta que habíamos visto después del aborto espontáneo. Un hombre amable con ojos dulces que nos había ayudado a navegar por esa oscuridad particular. Todavía no he aceptado la terapia. Lo sé, pero si decides intentarlo, la cita está ahí. Estudié su rostro, buscando signos de engaño. ¿Era este remordimiento genuino? ¿O simplemente tenía miedo de perder su cómoda vida? Necesito reglas básicas, dije finalmente. La esperanza brilló en sus ojos. Lo que sea, honestidad completa. Sobre todo, no más mentiras, ni siquiera pequeñas sobre a dónde vas o con quién estás. Hecho. No contactas a Melissa nunca. Si tienes que interactuar con ella en el trabajo, quiero saberlo inmediatamente. Ya está arreglado. Hablé con Recursos Humanos esta mañana sobre la transferencia a la oficina de Seattle. Hay una vacante en gestión de proyectos. Parpadeé. ¿Te mudarías a Seattle? Me mudaría a Marte si fuera necesario. Lo curioso fue que le creí. Eso era casi peor que si hubiera sido insensible al respecto. Su desesperación lo hizo real de una manera que dolía más que la ira. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi mamá. Julia me contó lo que pasó. Venid a cenar esta noche, los dos, si queréis. Tu familia lo sabe, dijo Connor, leyendo por encima de mi hombro. Mi mamá quiere que vayamos a cenar. Parecía sorprendido. Ella no me odia. Podría hacerlo. Lo averiguaremos. Esa tarde, nos sentamos en el comedor de mis padres como lo habíamos hecho docenas de veces antes, excepto que todo era diferente. Mi padre cortó el asado en cuidadoso silencio, mientras mi madre se afanaba con las guarniciones. Julia fulminó con la mirada a Connor desde el otro lado de la mesa. Entonces, dijo mi padre finalmente, ¿cuál es el plan? Vamos a intentar la terapia, dije. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Julia resopló. La terapia no arregla las infidelidades, Becca. Julia, advirtió mi mamá. No, tienes razón en estar enojada, dijo Connor, dirigiéndose directamente a mi hermana. Me equivoqué de la peor manera posible. Traicioné a Rebecca y traicioné a esta familia. No espero perdón, pero espero tener la oportunidad de recuperarlo. Bonitas palabras, murmuró Julia. Mi padre dejó el cuchillo para trinchar. Connor, te conozco desde hace 8 años. Me ayudaste a construir esa terraza. Condujiste a través de una tormenta de nieve para llegar al hospital cuando murió la abuela de Rebecca. Por eso es tan difícil de entender. Yo tampoco lo entiendo, señor Walsh. Ojalá tuviera una gran explicación, pero no la tengo. Fui egoísta y estúpido y lastimé a la persona que más amo en el mundo. La conversación continuó a mi alrededor, pero me sentí distante de todo. Todos tenían opiniones sobre lo que yo debería hacer, lo que Connor debería hacer, cómo funcionan los matrimonios, cómo se reconstruye la confianza. Pero ninguno de ellos tenía que despertarse cada mañana preguntándose si su esposo estaba pensando en otra mujer. Después de la cena, Connor y yo volvimos a casa en silencio. Las luces de la calle proyectaban sombras movedizas sobre su rostro y me encontré estudiando su perfil como si lo viera por primera vez. «Tu familia tiene todo el derecho a odiarme», dijo mientras nos metíamos en la entrada de nuestra casa. «No te odian. Me están protegiendo a mí». Bien, eso es lo que la familia debe hacer. Dentro, se detuvo junto a la escalera. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero ¿considerarías volver a nuestra habitación? Te extraño. La respuesta honesta era que yo también lo extrañaba. Extrañaba su peso a mi lado, la forma en que siempre estaba caliente y pateaba las sábanas, los pequeños ronquidos que solían molestarme,
y ahora hacían que la habitación de invitados se sintiera demasiado silenciosa. Todavía no, le dije. Asintió como si esperara esa respuesta. La cita con el Dr. Morrison es el jueves a las 2:00. Puedo recogerte del trabajo si quieres. Me reuniré contigo allí. De acuerdo. Buenas noches, Becca. Buenas noches. Lo vi subir las escaleras a nuestra habitación, su habitación ahora, y me pregunté si nos estábamos engañando a nosotros mismos. ¿Realmente podrías reconstruir un matrimonio desde cero, o simplemente estábamos retrasando lo inevitable? La oficina del Dr. Morrison se sentía más pequeña de lo que recordaba. Las mismas paredes beige, la misma caja de pañuelos colocada estratégicamente en la mesa de café, los mismos ojos amables detrás de unas gafas con montura de alambre. Rebecca, Connor, es bueno verlos de nuevo a ambos. Desearía que fuera bajo mejores circunstancias. Connor se movió a mi lado en el familiar sofá. Gracias por acomodarnos tan rápidamente. Por supuesto. Ahora, ¿por qué no me dicen qué los trae por aquí hoy? Dejé que Connor explicara. Su voz se quebró cuando llegó a la parte del hotel, y no dejaba de mirarme como si tuviera miedo de que saliera corriendo de la habitación. Entiendo, dijo el Dr. Morrison cuando Connor terminó. Rebecca, ¿cómo te sientes ahora mismo? Como si no conociera a mi propio marido. Eso es completamente comprensible. Connor, ¿qué esperas lograr con estas sesiones? Quiero salvar mi matrimonio. Quiero que Rebecca vuelva a confiar en mí. Y Rebecca, ¿qué quieres tú? Miré fijamente la mesa de café. Quiero dejar de sentir que estoy perdiendo la cabeza. Quiero dejar de preguntarme si todo lo que me dice es mentira. El Dr. Morrison asintió. La confianza una vez rota tarda en reconstruirse. Connor, necesitarás ser paciente con este proceso. Rebecca, necesitarás comunicar cuando estés sufriendo en lugar de dejar que las dudas se pudran. Sonaba tan simple cuando lo dijo así. La sesión duró 1 hora. Programamos otra para la semana siguiente. En el estacionamiento, Connor me abrió la puerta del auto como siempre solía hacer. Luego pareció darse cuenta de lo presuntuoso que podría parecer eso. Lo siento, no estaba pensando. Está bien. ¿Cómo crees que fue? Creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Asintió solemnemente. Lo sé, pero estoy comprometido a hacer el trabajo, Becca. Cueste lo que cueste. Esa noche, él preparó la cena. Espagueti a la carbonara, mi favorito. Había parado en el supermercado elegante para comprar parmesano real y huevos frescos. Se sintió como una comida de disculpa. Está realmente bueno, dije. Toda su cara se iluminó. Sí, pensé que podría haber cocido demasiado la pasta. No, está perfecto. Comimos en un cómodo silencio durante unos minutos. Luego su teléfono vibró en la encimera. Lo vi mirarlo, vi su expresión cambiar ligeramente. Lo alcanzó. ¿Quién es? Solo cosas del trabajo. Pero algo en su tono me hizo dejar el tenedor. ¿Puedo ver? Rebecca, es solo una actualización de proyecto de Randy. Entonces no te importará mostrarme. Su mandíbula se tensó. Pensé que habíamos acordado trabajar en la confianza. Acordamos una honestidad completa. Eso incluye dejarme ver quién te está enviando mensajes de texto. Estás siendo paranoica. La palabra me golpeó como una bofetada. Paranoica. Encontré un recibo de hotel en tu chaqueta hace 3 días, Connor. Creo que estoy siendo razonable. Lo sé, pero no puedes esperar que te entregue mi teléfono cada vez que haga un sonido. Eso no es confianza. Eso es vigilancia. Me levanté de la mesa. Quizás la vigilancia es lo que este matrimonio necesita ahora mismo. Eso no es saludable, Becca. ¿Sabes qué más no es saludable? Acostarse con tu compañera de trabajo durante 2 meses. Se pasó las manos por el pelo. Estoy intentándolo. De verdad lo estoy. Pero tienes que cooperar. Cooperar. Me engañaste y ahora se supone que debo fingir que todo está normal. No te estoy pidiendo que finjas. Te estoy pidiendo que me des una oportunidad para demostrar mi valía. Ocultándome tu teléfono. No tratándome como a una criminal en mi propia casa. Lo miré a través de nuestra cocina. Este hombre con el que había compartido 8 años de mi vida parecía genuinamente frustrado, como si yo estuviera siendo irrazonable, como si yo fuera el problema. Te convertiste en un criminal, Connor. Yo no te hice eso. Lo sé, Dios, lo sé. Pero, ¿cuánto tiempo voy a ser castigado por esto? No lo sé. ¿Cuánto tiempo me mentiste? ¿Cuánto tiempo me miraste a los ojos cada mañana y fingiste que nada andaba mal? Él no tuvo una respuesta para eso. La semana siguiente fue más de lo mismo.
Él llegaba a casa del trabajo y yo estudiaba su rostro en busca de signos de engaño. Recibía un mensaje de texto y yo lo veía revisarlo. Tratando de leer su expresión, empezó a girar la pantalla de su teléfono lejos de mí cuando lo usaba, lo que solo me hizo sospechar más. «Lo estás haciendo de nuevo», dije una noche mientras veíamos la televisión. «¿Haciendo qué?» «Escondiendo tu teléfono». «No lo estoy escondiendo, solo lo estoy usando». «Lo inclinaste lejos de mí». Connor suspiró y dejó el teléfono. «Becca, esto es exactamente de lo que hablaba el doctor Morrison. Estás buscando problemas donde no los hay». ¿Lo estoy? ¿O finalmente estoy prestando atención a cosas que debería haber notado hace meses? ¿Qué se supone que significa eso? Me escondiste una aventura durante 2 meses, Connor. 2 meses de llegar a casa y actuar con normalidad, de besarme las buenas noches, de hablar banalidades sobre tu día mientras pensabas en otra mujer. No lo hacía. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé en qué piensas cuando me miras? ¿Cómo sé si realmente estás en el trabajo cuando dices que estás en el trabajo? Porque ahora te estoy diciendo la verdad. ¿Lo estás? La pregunta quedó en el aire entre nosotros. Me miró como si lo hubiera herido. Sí, ahora te estoy diciendo la verdad. Pero la duda había echado raíces en mi pecho como una mala hierba, creciendo más fuerte cada día. Cuando trabajaba hasta tarde, me preguntaba si realmente estaba en la oficina. Cuando iba al supermercado me preguntaba si se desviaba. Cuando sonreía ante algo en su teléfono, me preguntaba quién lo había hecho sonreír. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho antes. Revisar su correo electrónico cuando dejaba su laptop abierta. Rebuscar en sus bolsillos cuando lavaba la ropa, anotando el kilometraje de su auto. No encontré nada sospechoso, lo que de alguna manera lo hizo peor. O decía la verdad, o se había vuelto mejor para ocultar las cosas. «Me estás vigilando», dijo una mañana, encontrándome mirando su teléfono después de que subió a ducharse. No lo negué. «Sí, esto no está funcionando, Becca». «¿Qué no está funcionando?» «Esto de nosotros. No confías en mí, y no te culpo por eso. Pero no puedo vivir así. Siento que estoy bajo vigilancia en mi propia casa». «Quizás debiste haber pensado en eso antes de engañar». «Sí pensé en eso. Pienso en eso todos los días. Pero no podemos reconstruir nuestro matrimonio si vas a monitorear mi cada movimiento». «Entonces, ¿qué sugieres?» «No lo sé, pero esto no es sostenible». Tenía razón. Y lo odiaba por tener razón. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, alguien que revisaba las cosas de su marido y cuestionaba cada una de sus palabras, pero no sabía cómo parar. Esa noche, me quedé despierta en la habitación de invitados, escuchándolo moverse arriba, preparándose para dormir, cepillándose los dientes, acomodándose en la cama que solíamos compartir. Me pregunté si se sentía aliviado de tener el espacio para él solo, o si realmente me extrañaba como decía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Julia. «¿Cómo te encuentras?» Respondí. «No sé cómo hacer esto». ¿Hacer qué? Volver a confiar en él. O soltar la necesidad de hacerlo. Quizás esa sea tu respuesta. Miré su mensaje durante un largo rato antes de apagar el teléfono. Mañana teníamos otra sesión de terapia. Mañana, Connor prometería ser paciente mientras yo aprendo a confiar de nuevo. Y mañana, yo prometería esforzarme más para creerle. Pero ahora mismo, en la oscura habitación de invitados, me preguntaba si algunas cosas estaban demasiado rotas para repararse. El teléfono de Connor se convirtió en mi obsesión. Cada zumbido, cada notificación, cada vez que la pantalla se iluminaba con un mensaje. Memorizaba su contraseña observando sus dedos teclear en la pantalla. Aprendí el horario de sus duchas para poder revisar sus mensajes mientras él estaba arriba. «Pareces distraída últimamente», dijo una noche mientras veíamos la televisión. Estaba distraída por el sonido de su teléfono, cargándose en la mesita de noche de arriba, preguntándome si había recibido algún mensaje nuevo desde que había revisado hacía una hora. Solo cansada. Tal vez deberíamos irnos a la cama temprano esta noche. La sugerencia aceleró mi pulso, no por alguna implicación romántica, sino porque significaba que no podría revisar su teléfono hasta la mañana. No estoy realmente cansada, más bien mentalmente agotada. Se acercó y me tocó la mano. El doctor Morrison dijo que esto sería difícil, el proceso de reconstrucción. Asentí, pero no estaba pensando en el consejo del doctor Morrison. Estaba pensando en el mensaje de texto que Connor había recibido esa tarde de alguien llamado Chris. Solo un «Hola, ¿qué tal, hombre?».
pero había pasado 20 minutos tratando de averiguar si Chris era un código para otra cosa. «Tengo que ir al baño», dije, levantándome del sofá en lugar de ir al baño. Me escabullí arriba y tomé su teléfono de la mesita de noche. Mis dedos volaron por la pantalla, revisando mensajes, llamadas recientes, correo electrónico. Nada nuevo desde mi última revisión. «Becca», la voz de Connor llamó desde abajo. Me apresuré a poner el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Mi pulso se aceleró. «Ya voy». Esto se convirtió en mi rutina. Revisiones rápidas cuando se duchaba. Búsquedas más largas cuando hacía recados. Me decía a mí misma que solo estaba siendo cautelosa, solo protegiéndome de más mentiras. Pero la búsqueda nunca satisfacía la ansiedad, si acaso la empeoraba. Cada mensaje de texto inocente se sentía sospechoso. Cada conversación normal parecía tener un significado oculto. «Randy quiere ir a tomar algo después del trabajo mañana», mencionó Connor durante la cena. Randy. Había visto ese nombre en los contactos de Connor, en sus mensajes de texto. Cosas de trabajo normales, pero aún así. «¿Cuál Randy?» «Randy Patterson del equipo de diseño. Lo conociste en la fiesta de Navidad». Había conocido a Randy. Estaba casado con 3 hijos y hablaba interminablemente sobre los partidos de béisbol de su hijo, completamente inofensivo. Pero mi cerebro no aceptaba eso. «¿Hasta qué hora estarás?» «Probablemente no demasiado tarde. Tal vez a las 8 o 9. 8 o 9. Eso eran al menos 3 horas sin justificar. 3 horas en las que podría estar en cualquier lugar haciendo cualquier cosa. «Bueno, podrías venir con nosotros si quieres». «No, está bien. Probablemente me pondré al día con algunas lecturas». Lo que realmente hice fue sentarme junto a la ventana y esperar su coche. Cuando no llegó a casa a las 9:15, empecé a llamarlo. Fue directamente al buzón de voz. Entró a las 9:30 luciendo relajado y ligeramente ebrio. «Lo siento, mi teléfono se quedó sin batería. Randy quería mostrarme esta nueva cervecería artesanal en el centro. La IPA era increíble». «¿Tu teléfono estaba muerto?» «Sí, olvidé cargarlo antes de salir del trabajo». Quería creerle. Una parte de mí le creyó, pero otra parte de mí archivó esta información como posible evidencia de engaño. Esa noche, después de que Connor se durmiera, bajé su teléfono y lo conecté al cargador. Revisé todo. Sus mensajes con Randy mostraban la progresión normal de su noche. Fotos de degustaciones de cerveza, una queja sobre la música fuerte, un chiste sobre la esposa de Randy que lo regañaba por llegar tarde. Todo encajaba, pero en lugar de sentirme aliviada, me sentí vacía porque sabía que haría lo mismo mañana por la noche. Y la noche siguiente, «Estás revisando mi teléfono de nuevo», dijo Connor una mañana, encontrándome en la cocina con su dispositivo en mis manos. No lo negué. «Sí, Becca, esto tiene que parar, ¿verdad? Porque la última vez que confié en ti ciegamente, estabas durmiendo con otra persona. Eso fue diferente, y lo sabes». «¿Cómo fue diferente? Porque ya no te estoy mintiendo». «¿Cómo sé eso?» Me miró a través de la cocina, y por primera vez desde que empezó todo este lío, parecía verdaderamente derrotado. «Porque te estoy diciendo que no miento». «Eso es lo que dicen los mentirosos, Connor». «Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que renuncie a mi trabajo, que nunca vea a otro ser humano? ¿Qué se necesitaría para que me creyeras? Quiero que entiendas por qué no puedo simplemente cambiar un interruptor y volver a confiar en ti». «Sí lo entiendo, pero esto no es saludable para ninguno de los dos». Tenía razón, pero yo no podía parar. La ansiedad vivía en mi pecho ahora, un peso constante que me oprimía cada vez que su teléfono hacía un sonido. Cada notificación se sentía como una amenaza. En el trabajo, me encontraba distraída durante las reuniones, preguntándome qué mensajes podría estar recibiendo Connor. Empecé a tomar descansos para almorzar más largos para poder pasar por el edificio de su oficina, solo para ver si su coche estaba en el estacionamiento. Mi compañera de trabajo Rachel notó mi distracción durante una presentación a los clientes. «¿Todo bien? Parecías un poco ida ahí dentro. Solo algunas cosas en casa. ¿Quieres hablar de ello?» Casi dije que sí. La necesidad de confesarlo todo era abrumadora. Contarle a alguien sobre el recibo del hotel, sobre la aventura de Connor, sobre mi creciente obsesión por monitorear cada uno de sus movimientos. Quizás más tarde, pero el más tarde nunca llegó. ¿Cómo le explicas a alguien que te has convertido en una persona que no reconoces? Que estás pasando tus días revisando la ubicación de tu marido en el GPS de su teléfono. Que has memorizado los números de todas sus compañeras de trabajo.
La peor parte era que no encontraba nada incriminatorio. La huella digital de Connor era aburridamente inocente. Correos electrónicos de trabajo, mensajes de texto sobre planes de fin de semana con amigos en común, el ocasional meme divertido de su hermano, lo que significaba que o estaba diciendo la verdad o se había vuelto mucho mejor para ocultar las cosas. Ambas posibilidades me aterraban. Creo que deberíamos hablar de tomarnos un descanso. Dije una noche después de otra infructuosa búsqueda a través de sus mensajes. Connor levantó la vista de su laptop. ¿Un descanso de qué? De esto, de intentar que esto funcione. ¿Quieres separarte? Quiero dejar de sentirme loca todo el tiempo. Becca, por favor. Sé que esto es difícil, pero estamos progresando. ¿Lo estamos? Porque siento que estoy empeorando, no mejorando. El doctor Morrison dijo: el doctor Morrison no tiene que vivir con la constante duda. Él no tiene que luchar contra el impulso de revisar tu teléfono cada 5 minutos. Connor cerró su laptop y se sentó a mi lado en el sofá. ¿Y si te doy acceso completo a mi teléfono, mi correo electrónico, a todo? No estás entendiendo el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que no debería necesitar revisar esas cosas. Debería poder confiar en ti sin verificación constante. Pero no confías en mí. No, no lo hago. La admisión quedó suspendida entre nosotros como algo muerto. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Esa noche, me quedé en la habitación de invitados mirando al techo, escuchando a Connor moverse arriba, preparándose para dormir, dejando su teléfono en la mesita de noche para cargar. El mismo teléfono que revisaría a primera hora de la mañana. Me había convertido en prisionera de mi propia paranoia, atrapada en un ciclo que no podía romper. Y lo peor era que aún no estaba segura si mis sospechas estaban justificadas o si Connor era exactamente quien decía ser ahora. 2 semanas después, Connor anunció que volvería a trabajar hasta tarde. Una presentación a un cliente que se alargó. Dijo que probablemente llegaría a casa alrededor de las 10:00. No discutí, no hice preguntas, solo asentí y le dije que le guardaría algo de cena. Pero a las 9:30 yo estaba paseando por la cocina. A las 10 menos cuarto, estaba revisando su ubicación en la aplicación de compartir en familia de su teléfono. El pequeño punto lo mostraba en la oficina, exactamente donde dijo que estaría. Entró a las 10:15 con la corbata aflojada y las mangas remangadas, luciendo genuinamente agotado. ¿Cómo fue la presentación? Brutal. 3 horas de revisiones, pero finalmente obtuvimos la aprobación para la cuenta Morrison. La cuenta Morrison. Había visto correos electrónicos sobre ese proyecto en su correspondencia de trabajo. Todo encajaba como siempre. Hay lasaña sobrante en la nevera. Eres increíble. Me muero de hambre. Lo vi calentar su cena. Lo vi comerla mientras revisaba su correo electrónico personal. Todo normal, todo inocente. Por eso lo que pasó después se sintió como una traición. Connor subió a ducharse, dejando su teléfono en la encimera de la cocina. Casi no lo reviso. Casi decido confiar en él por una vez, dejarle tener su privacidad, pero la compulsión fue más fuerte que mis buenas intenciones. Tomé el teléfono e ingresé su código de acceso. La pantalla se iluminó con su habitual conjunto de aplicaciones. Mensajes no mostraba nuevas notificaciones. El correo electrónico estaba limpio. Las aplicaciones de redes sociales apenas se usaban. Entonces vi algo que me hizo dudar. Una aplicación de mensajería que no reconocí. Algo llamado Signal. Mi dedo flotó sobre el icono. Connor nunca había mencionado usar Signal. Nunca lo había visto abrir esta aplicación. Nunca había visto notificaciones de ella. La toqué. La aplicación se abrió a un hilo de conversación con alguien listado como M en los contactos. El mensaje más reciente era de ayer. Connor, pienso en ti todo el tiempo. M, esto es tan difícil. Te extraño, Connor. Lo sé, yo también. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Cuándo puedo verte de nuevo, Connor? Pronto. Idearé algo. Mis manos no dejaban de temblar mientras me desplazaba por el historial de su conversación. Semanas de mensajes, cursilerías, promesas, planes para encontrarse. Y entonces, en la parte superior del hilo, el mensaje que detuvo mi mundo por completo. Connor, esto se está poniendo más difícil. Ella está tan cerca de descubrirlo. M. Tal vez sea hora de decírselo. Connor, todavía no. Necesito más tiempo para averiguar cómo manejar esto. La ducha seguía corriendo arriba. La voz de Connor bajaba, tarareando una canción que no reconocía. El mismo hombre que me había estado mintiendo descaradamente durante semanas, que me había convencido de que estaba paranoica, que me había hecho sentir culpable por no confiar en él.
Tomé capturas de pantalla de todo, no solo de los mensajes recientes, sino de semanas de conversación. Evidencia de una relación que nunca había terminado, que quizás nunca ni siquiera se había pausado. Todas esas noches que llegó tarde a casa, todas esas emergencias del trabajo y cenas con clientes y copas, espontáneas con Randy, todas esas veces que revisé sus mensajes normales y no encontré nada sospechoso porque estaba usando una aplicación completamente diferente. La ducha se apagó arriba. Rápidamente cerré la aplicación y volví a colocar el teléfono exactamente donde Connor lo había dejado. Luego fui a la habitación de invitados y me senté al borde de la cama, mirando las capturas de pantalla en mi propio teléfono. La evidencia que había estado buscando finalmente estaba en mis manos y se sentía como sostener vidrio roto. «Becca», la voz de Connor llamó desde el pasillo. «¿Estás bien?» «Parecías callada esta noche». «Estoy bien», le respondí, solo cansada, pero no estaba bien. Estaba sentada en la habitación de invitados con pruebas de que cada instinto que había tenido era correcto. Cada momento de paranoia, cada pensamiento sospechoso, cada vez que había sentido que me estaba mintiendo, había estado en lo cierto. La peor parte ni siquiera era la traición en sí, era la manipulación. La forma en que me había hecho sentir loca por cuestionarlo, la forma en que había convertido mis sospechas completamente razonables en defectos de carácter. «Estás siendo paranoica, Becca. Tienes que aprender a confiar en mí de nuevo. Esto no es saludable para ninguno de los dos». Todo ello calculado, todo ello diseñado para hacerme dudar de mí misma, mientras él continuaba su aventura usando una aplicación que pensó que nunca encontraría. Escuché a Connor prepararse para dormir arriba, cepillarse los dientes, poner su alarma, probablemente dejando su teléfono en la mesita de noche para cargar. El teléfono que contenía semanas de evidencia de que nuestras sesiones de terapia de pareja eran una broma, que sus promesas de cambio eran mentiras, que había estado viviendo con un extraño que se había vuelto muy bueno en el engaño. Miré las capturas de pantalla de nuevo, releyendo los mensajes. «Pienso en ti todo el tiempo. Te extraño. ¿Cuándo puedo verte de nuevo?» Mientras me había estado torturando con la culpa de revisar sus mensajes habituales y no encontrar nada, él había estado teniendo una relación emocional y física completa con Melissa en una plataforma completamente diferente. La planificación que había implicado este nivel de engaño era asombrosa. La aplicación separada, el nombre de contacto codificado, la cuidadosa gestión de dos vidas digitales diferentes. Este no era un hombre que había cometido un error y estaba tratando de cambiar. Este era un hombre que había aprendido de haber sido descubierto y simplemente se había vuelto mejor para esconderse. Mi teléfono vibró con un mensaje de Julia. «¿Cómo van las cosas con Connor? ¿Todavía siguen yendo a terapia?» Miré su mensaje durante un largo rato. «¿Cómo le dices a tu hermana que todo lo que has estado tratando de reconstruir se construyó sobre arenas movedizas? Que el hombre que está arriba cepillándose los dientes te ha estado mintiendo descaradamente durante semanas, mientras tú cuestionabas tu propia cordura». Respondí: «¿Puedo llamarte mañana? Necesito hablar». «Claro, ¿todo bien?» «No realmente». Los pasos de Connor se movieron por el techo encima de mí, metiéndose en la cama, probablemente revisando su teléfono por última vez antes de dormir. Quizás incluso enviando a M un mensaje de buenas noches en Signal mientras estaba acostado en la cama que solíamos compartir. Miré las capturas de pantalla de nuevo. El hilo de mensajes pintaba una imagen de una relación que nunca había terminado, que quizás incluso se había intensificado desde nuestra confrontación sobre el recibo del hotel. Mientras Connor prometía transparencia y suplicaba por segundas oportunidades, había estado más profundamente involucrado con Melissa que nunca. Mañana tendría que decidir qué hacer con esta información. Mañana tendría que averiguar cómo confrontar a un hombre que había demostrado ser un experto en manipulación y mentiras. Pero esta noche me senté en la habitación de invitados con la verdad finalmente en mis manos, y me di cuenta de que conocer la verdad y averiguar qué hacer con ella eran dos cosas completamente diferentes. Pasé el día siguiente ensayando la confrontación en mi cabeza. Diferentes enfoques, diferentes frases iniciales, diferentes maneras de presentar la evidencia. Pero cuando Connor cruzó la puerta principal esa noche, toda mi cuidadosa planificación se evaporó. Se veía cansado pero contento, aflojándose la corbata mientras se quitaba los zapatos. Normal, inocente, como un hombre que vuelve a casa de un día de trabajo honesto, en lugar de alguien que había estado orquestando un elaborado engaño durante meses. «¿Cómo te fue el día?», preguntó, dándome un beso rápido en la mejilla. La intimidad casual me revolvió el estómago. «Bien, ¿y el tuyo?».
Largo. Ese proyecto Morrison se está convirtiendo en una pesadilla. 3 revisiones más y el cliente todavía no está contento. El proyecto Morrison. Otra mentira o otra verdad conveniente mezclada con el engaño. Ya no importaba. Connor, necesitamos hablar. Algo en mi tono lo hizo dudar. De acuerdo, ¿sobre qué? En lugar de responder, saqué mi teléfono y lo puse en la isla de la cocina entre nosotros. Las capturas de pantalla ya estaban abiertas en la pantalla. Explica esto. Miró el teléfono y vi su cara pasar por una serie de microexpresiones. Confusión, reconocimiento, pánico, cálculo. Sucedió en segundos, pero lo capté todo. Becca, puedo explicarlo. ¿Puedes? Porque esto me parece bastante claro. Pasé a la siguiente captura de pantalla. Esto se está poniendo más difícil. Ella está tan cerca de descubrirlo. Tus palabras, Connor. Tus palabras a Melissa. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Volví a pasar. Pienso en ti todo el tiempo. Te extraño. ¿Cuándo puedo verte de nuevo? ¿Qué parte de esto no es lo que pienso? Se pasó las manos por el cabello. Ese gesto familiar que solía encantarme, y ahora solo parecía pánico. Déjame explicarte. Me dijiste que había terminado. Me miraste a los ojos y me prometiste que había terminado. Había terminado. Quiero decir, está terminado. ¿La parte física? ¿La parte física? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Qué hay de la parte emocional? ¿Qué hay de todos estos mensajes planeando verse de nuevo? No nos estábamos reuniendo realmente, pero estabas planeando hacerlo. Ibas a seguir mintiéndome para poder averiguar cómo verla de nuevo. Connor se sentó pesadamente en uno de los taburetes de la cocina, con la cabeza entre las manos. No sé en qué estaba pensando. Estaba confundido. ¿Estabas confundido? Yo estaba confundida, Connor. Cuando me llamaste paranoica por hacer preguntas. Cuando me hiciste sentir loca por no confiar en ti. Cuando te sentaste en la oficina del Dr. Morrison y hablaste de reconstruir la confianza mientras usabas una aplicación secreta para mantenerte en contacto con la mujer con la que me engañaste. Sé. ¿Cómo suena? Suena como si nunca hubieras detenido la aventura. Suena como si solo te hubieras vuelto mejor para esconderla. Me miró con los ojos enrojecidos. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué es cierto? Porque he estado viviendo en esta casa durante semanas pensando que estaba perdiendo la cabeza, pensando que mis sospechas eran irrazonables cuando todo el tiempo me estabas dando la razón. Los mensajes, se supone que no significaban nada. Era solo que trabajamos juntos, Becca. Es complicado. Ya no trabajan juntos. Te transferiste para evitarla, ¿recuerdas? ¿O fue otra mentira? El silencio se extendió entre nosotros. La boca de Connor se abrió y cerró sin sonido. No te transferiste, ¿verdad? Lo intenté. Recursos Humanos dijo que no había vacantes en Seattle. Me pusieron en una lista de espera. Entonces, ¿has estado trabajando en el mismo edificio que Melissa todo este tiempo, viéndola todos los días, enviándole mensajes por Signal y mintiéndome sobre todo eso? Sí. La palabra salió apenas como un susurro, mientras yo iba a las sesiones de terapia, y tratando de aprender a confiar en ti de nuevo. Sí. Mientras me llamabas paranoica por tener preocupaciones completamente razonables. Sí. Miré a este hombre con el que me había casado, este extraño que había compartido mi cama y mi vida, mientras vivía en una realidad completamente diferente. ¿Entiendes lo que me has hecho? Becca, ¿entiendes que he pasado semanas pensando que estaba loca? ¿Que empecé a dudar de mis propios instintos porque me convenciste de que estaban equivocados? Nunca quise que llegara tan lejos. ¿Hasta dónde querías que llegara, Connor? ¿Hubo algún momento en que planeaste dejar de mentirme? ¿O simplemente ibas a seguir así indefinidamente? Él no respondió. No pudo responder. Tal vez. Revisé tu teléfono como una loca. Continué. Mi voz se elevaba. Revisé tu correo electrónico, tus mensajes de texto, tu ubicación. Me convertí en alguien que no reconocía porque me hiciste sentir que no podía confiar en mi propio juicio. Siento que me hiciste disculparme contigo en la oficina del Dr. Morrison. Me hiciste disculparme por no confiar lo suficiente en ti mientras traicionabas activamente esa confianza. Sé que me equivoqué. ¿Me equivoqué? Me reí. Un sonido áspero que no parecía salir de mí. No te equivocaste, Connor. Orquestaste una campaña sistemática de mentiras y manipulación. Eso no es lo que intentaba hacer. ¿Qué intentabas hacer? Ilumíname. ¿Cuál era el plan aquí? Él estaba llorando ahora. Las lágrimas corrían por su rostro. No lo sé. Tenía miedo de perderte, así que pensé que si pudiera simplemente eliminarlo gradualmente.
eliminarlo gradualmente. Te refieres a reducir lentamente tu contacto con la mujer con la que me engañabas, mientras me mantenías en la oscuridad sobre el hecho de que todavía estabas en contacto con ella. No estaba pensando con claridad. Estabas pensando con mucha claridad. Este nivel de engaño no ocurre por accidente. La aplicación separada, el nombre de contacto codificado, el momento cuidadoso de tus mensajes. Le pusiste cabeza a esto, Connor. Te amo, Becca. Siempre te he amado. No. Levanté mi mano para detenerlo. No te atrevas a decirme que me amas ahora mismo. Pero sí te amo. Me amas tanto que me has estado mintiendo descaradamente durante meses. Me amas tanto que me dejaste pensar que estaba perdiendo la cabeza en lugar de admitir la verdad. Me amas tanto que me hiciste sentir culpable por no confiar en ti mientras cada día demostrabas que no debía confiar en ti. Puedo arreglar esto. Podemos volver al Dr. Morrison. Podemos superar esto. ¿Con qué base, Connor? ¿Quieres reconstruir la confianza? La confianza requiere honestidad, y me has demostrado que la honestidad no es algo de lo que seas capaz. Puedo ser honesto ahora. ¿Ahora? ¿Después de que te atrapé? ¿Después de que tuve que encontrar la evidencia yo misma porque ciertamente no ibas a ofrecerla? Se levantó del taburete, extendiendo la mano hacia mí. Por favor, Becca, no tires por la borda 8 años. Retrocedí de su mano extendida. Tú los tiraste por la borda. En el minuto en que decidiste que mentirme era más fácil que ser honesto conmigo. La gente comete errores. Esto no fue un error. Un error es olvidar pagar una factura o reservar 2 veces una cena. Esto fue una elección. Cientos de elecciones cada día para mentirme. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te vayas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. El rostro de Connor palideció. Vete, haz una maleta. Ve a quedarte con tu hermano o busca una habitación de hotel. No me importa a dónde vayas, pero necesito que te vayas de esta casa. Becca, por favor. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. Tuviste una segunda oportunidad y la usaste para mejorar tus mentiras. No habrá una tercera oportunidad. ¿No lo dices en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Me miró como si me viera por primera vez. Tal vez así era. Tal vez la mujer que había pasado semanas cuestionando su propia cordura finalmente se había ido, reemplazada por alguien que confiaba en sus instintos. ¿Esto es realmente? ¿De verdad terminaste? De verdad terminé. Connor subió a hacer una maleta. Podía escucharlo moverse en nuestra habitación, abriendo cajones, recogiendo ropa, los sonidos de una vida desmantelándose. Cuando bajó con una bolsa de lona colgada del hombro, parecía más pequeño, de alguna manera disminuido. Te llamaré en unos días. Tal vez podamos hablar cuando hayas tenido tiempo de calmarte. Estoy tranquila, Connor. Ese es el problema. Si estuviera enojada o emocional, podrías descartar esto como una reacción temporal, pero estoy perfectamente tranquila y aún quiero que te vayas. Se detuvo junto a la puerta principal, como si esperara que cambiara de opinión. Realmente te amo, Becca. Sé que crees que sí, pero el amor no se parece a lo que me has hecho. Asintió lentamente, finalmente comprendiendo que esto no era una negociación. Lo siento por todo. Lo siento mucho. Sé que lo sientes, pero sentirlo no arregla esto. Después de que se fue, me senté sola en nuestra cocina con la evidencia aún abierta en mi teléfono. Semanas de mensajes secretos entre mi esposo y su pareja de aventura. Prueba de que cada instinto que había tenido era correcto. Cada sospecha justificada. El alivio fue abrumador. No porque mi matrimonio había terminado, sino porque finalmente volví a confiar en mí misma. Connor llamó 3 veces en los 2 días siguientes. No respondí. Julia vino el sábado por la mañana con café y pasteles. Me miró a la cara antes de abrazarme. Hiciste lo correcto, dijo. Sé que sí, eso es lo extraño. Pensé que me sentiría más triste o más enojada o algo así, pero sobre todo me siento aliviada. Aliviada. No estoy loca, Julia. Todas esas semanas pensando que estaba siendo paranoica e irrazonable, y resulta que tenía razón en todo. Todavía estaba con ella. Nunca dejó de mentirme. Se sentó a mi lado en el sofá, el mismo sofá donde Connor y yo habíamos visto la televisión juntos hacía apenas unos días. ¿Qué harás ahora? Llamé a un abogado ayer. Solicité el divorcio esta mañana. Las cejas de Julia se levantaron. Eso fue rápido. Lo he estado pensando durante semanas, incluso antes de encontrar los mensajes. Solo necesitaba dejar de mentirme a mí misma sobre si este matrimonio podía salvarse.
Mi teléfono vibró con otra llamada de Connor. La rechacé. Ha estado tratando de comunicarse conmigo. Probablemente quiera explicarse o rogar por otra oportunidad. ¿Vas a hablar con él? Eventualmente, tendré que hacerlo por las cosas prácticas. Pero ahora mismo no tengo nada que decirle que no le haya dicho ya. La casa se sentía diferente sin la presencia de Connor. Más tranquila, pero no de una manera solitaria. Más como el silencio después de que pasa una tormenta. Lo más extraño es lo mucho más claro que parece todo ahora. Durante meses, sentí que vivía en una niebla de confusión y duda, como si no pudiera confiar en mis propios pensamientos. Pero ahora que sé la verdad, es como si alguien hubiera vuelto a encender las luces. Julia me apretó la mano. Le diste una segunda oportunidad. Intentaste terapia. Intentaste superarlo. Él es quien eligió seguir mintiendo. Lo sé, y he terminado de ponerle excusas. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje de texto. Connor, por favor, solo háblame. Sé que me equivoqué, pero podemos arreglar esto. Le mostré a Julia el mensaje. Lo mismo que ha estado diciendo durante semanas, observó. Exacto, todavía no lo entiende. Cree que esto es algo que se puede arreglar con las palabras correctas o las promesas correctas, pero no se puede reconstruir la confianza sobre una base de mentiras. Borré el mensaje sin responder. Connor podía rogar todo lo que quisiera, podía prometer terapia y transparencia, y cualquier otra cosa que creyera que podría recuperarme. Pero había aprendido algo importante en los últimos meses. El perdón requiere honestidad como punto de partida, y Connor había demostrado una y otra vez que la honestidad no era algo que fuera capaz de darme. Había terminado de intentar que funcionara con alguien que pensaba que el amor significaba protegerme de la verdad. Había terminado de estar casada con alguien que me hacía dudar de mis propios instintos. Por primera vez en meses, confiaba completamente en mí misma, y esa confianza me dijo que había tomado exactamente la decisión correcta. Gracias por ver. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejar tu parte favorita en los comentarios. Nos vemos en el próximo.